Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar producido por la firma Coronel y Pérez, un espacio de discusión pensado tanto para abogados, empresarios y estudiantes de derecho, donde hablamos de temas jurídicos relevantes para el día a día. Mi nombre es Adrián Pérez, soy asociado senior de Coronel y Pérez y conmigo se encuentra Ángel Gaibor, también asociado senior de la firma. Juntos vamos a abordar un tema por el cual últimamente hemos recibido varias consultas: el cálculo del Fondo Global para la Jubilación Patronal a la luz de la nueva jurisprudencia de la Corte Nacional. Les invito a todos los que nos oyen a dejar sus dudas, inquietudes y comentarios en el chat, y al final de nuestra charla, Ángel y yo las contestaremos. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Eh, no sé si me escuchan. Sí, Sí te escuchamos, pero sí. parece que hay un pequeño problema con la cámara. Ah, bueno, perfecto. No pasa nada. Lo importante es que se me Ahí escucha. estamos. Sí. Ahí estamos. Sí, muchísimas gracias a todos los que se conectan. Efectivamente, el propósito de esto es tener un conversatorio. Aquí con Adrián vamos a estar comentando varias ideas. Por eso el título de este conversatorio es justamente Navegando sobre el caos de la jubilación patronal, en virtud de que recientemente hemos tenido pues algunos casos en los que ha habido demandas de recálculo por este rubro, ¿no? Entonces, nos Correcto. parece relevante comentar de este tema. Vamos por partes. Para las personas que se han conectado y que quizás no lo tengan tan claro, exactamente qué es la jubilación patronal, qué es esto el fondo de cálculo, ¿de qué estamos hablando aquí? Sí, muy sencillo. La jubilación patronal es un beneficio laboral económico que tiene un empleado que ha trabajado con un mismo empleador por 25 años, sea que estos 25 años sean continuos o discontinuos. Hay que hacer una diferencia, es que la jubilación patronal es algo distinto a la jubilación del IES. Y además, que si un empleado que tiene más de 20 años trabajando con ese empleador, pero menos de 25, y este llegase a ser despedido, tendría derecho a la jubilación patronal proporcional. También es importante, pues, dentro de esta introducción sobre jubilación patronal, es que el pago por este rubro puede ser viabilizado de dos maneras. Un pago mensual, a modo de pensión, o el pago, un solo pago a través de un fondo global, que tiene que ser debidamente calculado, de eso ya hablaremos más tarde, y se hace un solo pago al empleador y con esto queda extinguida la obligación. Eso, en resumen, es la jubilación patronal. Ahora bien, el problema que se ha detectado, ¿no? Es que estamos ante una especie de epidemia de demandas que se está solicitando el recálculo de la jubilación patronal. Sí, sí. Aquí Ajá. Ángel está trabajando justamente en algo parecido. Sí, sí, y muy bien como lo comentas, Adrián, porque recientemente hemos tenido varias consultas por este tema de la jubilación patronal y también varios casos en los que ciertos empleados en su momento recibieron este fondo global que les comentábamos hace un momento, es decir, la jubilación patronal en un solo pago, han demandado a sus ex empleadores por el recálculo de esta jubilación patronal pagada en fondo global. Y tan es así que seguramente a muchos de los que están conectados en este webinar les pudo haber llegado un comunicado de actuaria, que pues una empresa que se dedica a hacer estos cálculos, donde han comentado este tema. Y básicamente, ¿cuál es el problema en este tema? ¿No? Y es que hace ya algunos meses ha habido ciertas resoluciones de la Corte Nacional de Justicia en el que hemos identificado dos problemas en esta, o dos situaciones que se demandan en este tipo de casos. Por un lado está el tema de la edad, es decir, que el cálculo para la jubilación patronal se tendría que calcular sobre 89 años aproximadamente y no sobre los 78, 77, que es la expectativa de vida promedio pues, de los ecuatorianos. Pero no nos vamos a meter en ese problema en este webinar.
lo que vamos a comentar es el segundo problema que vemos en estos casos que les comentamos. Y es que eh, el problema es que cuando se paga el fondo global, es decir, mediante un solo pago, estas resoluciones de la Corte Nacional lo que dicen es no se va a aplicar el descuento financiero. Y voy más allá. Cuando se hace el pago del fondo global, es decir, de todas las pensiones jubilares, pero se trae ese valor, ese monto a valor presente, por lógica financiera tiene que aplicarse un descuento, ¿no? Por el costo del dinero en el tiempo. Seguramente aquí de nuestros asistentes debe haber por ahí alguno miembro de talento humano de una compañía y en la que evidentemente se aplica este descuento. Y lo que ha dicho la Corte básicamente es no debe aplicar ese descuento, ¿no? Y este Yes. descuento pues se lo indica expresamente es en el acuerdo ministerial que emitió el Ministerio de Trabajo en el 2016, ya había uno anterior en el 2015, donde se indica justamente que debe aplicarse este descuento por un tema de lógica financiera y por el costo del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, ese es como el problema que se está comentando hoy en día. Y para fines prácticos, ¿qué es lo que pasa? Que si no aplicas ese descuento en el fondo global, el monto de la jubilación termina casi que duplicándose, ¿no? Entonces ahí el problema que existe es que hay como una interpretación del Código de Trabajo, del artículo 16, que yo creo que ahí, Adrián, tú lo tienes bien identificado, cuál es la frase problemática de ese artículo. Correcto. A ver, el problema en el fondo es que si nosotros leemos el Código de Trabajo y vamos al artículo que habla de la jubilación patronal, que sería el 216, nos da las dos opciones que mencionó Ángel. La posibilidad de que esta jubilación se la pague mensualmente, gota a gota, digámoslo, cada mes se da un poco, o se hace toda una bolita y se firma un solo cheque para cubrir todas estas pensiones. Ahora, lo que ocurre es que no queda muy claro cuál es el cálculo que se tiene que hacer para transformar este cuentagotas, por un lado, a este cheque que cubre todo, ¿no? Y el artículo 216 es sumamente vago. Lo único que dice es que se tiene que realizar algo debidamente calculado. Esa es la frase que dicen, debidamente calculado. Pero ¿qué significa realmente que esto sea debidamente calculado? O sea, hasta el 2015, estos cálculos se hacían en base a sentencias emitidas por la Corte Nacional. O sea, llegaron muchos casos a la Corte Nacional. La Corte Nacional determinó algunos parámetros para calcular esta transformación. Pero eso cambia en el 2015, porque en el 2015 el Ministerio de Trabajo toma cartas en el asunto y para ya ponerle fin a esta discusión, a esta incertidumbre, emite un acuerdo ministerial. En este acuerdo ministerial se contempla una serie de factores a ser tomados en cuenta, incluyendo, como lo mencionó Ángel, un factor de descuento en el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso en el 2015, luego en el 2016 se emite un segundo acuerdo ministerial que básicamente hace algunas actualizaciones, pero mantiene el mismo espíritu, la misma idea de un cálculo con este factor de descuento en el tiempo. Lo que ocurre es que recientemente han habido los pronunciamientos que son problemáticos de la Corte Nacional. Han habido casos donde los trabajadores han dicho, no, estos acuerdos ministeriales no se tienen que aplicar. Se tiene que regresar a la fórmula como era antes, antes del 2015, y no tenemos que aplicar este factor tiempo. Entonces, y básicamente, hay dos tipos de casos aquí. Hay casos donde el argumento principal del trabajador es que se está aplicando este acuerdo de manera retroactiva, y hay otros tipos de casos donde se está argumentando que hay un problema de jerarquía de la ley. Ángel, cuéntales a nuestros oyentes el primer caso. Cuando hablo de este problema de la retroactividad de la ley, ¿a qué me estoy refiriendo aquí? Sí, básicamente es que
hubo algunos trabajadores que tuvieron derecho a la jubilación patronal antes del 2015, que fue cuando se emitió este acuerdo ministerial que Adrián comentaba, y en el transcurso, mientras duró su juicio, en determinada instancia de ese juicio, que ya habían pasado algunos años posteriores al 2015, los jueces quisieron aplicarles ese acuerdo ministerial. Entonces, personas que habían tenido derecho a jubilarse patronalmente antes del 2015, los jueces le quisieron aplicar un acuerdo ministerial posterior. En todos esos casos, lo que los altos tribunales decidieron es no pueden aplicarle de manera retroactiva ese acuerdo ministerial. Esa es como la problemática de la retroactividad de la ley. Pero hay el otro caso que Adrián también les va a comentar sobre la jerarquía normativa, es decir, que los jueces deciden aplicar una norma y no otra. Correcto. Claro, en el caso que mencionó Ángel, realmente el problema jurídico no es tan grave, digámoslo, porque efectivamente si una situación jurídica ocurrió antes de 2015 y se trata de aplicar un acuerdo ministerial que fue dictado después, hay un argumento muy razonable, que de hecho lo han acogido las Cortes, de que se estaría aplicando retroactivamente una norma y eso el ordenamiento ecuatoriano no lo permite. Sin embargo, el otro argumento, y ese sí es el que de verdad es problemático y que causa mucha alarma, es uno relacionado con el principio de jerarquía normativa. ¿Qué significa esto de la jerarquía normativa? Bueno, eh, en el ordenamiento ecuatoriano, diferentes normas tienen diferentes rangos, diferentes rangos de importancia. Nos podemos imaginar una pequeña pirámide, es la forma como se le enseña esto a los estudiantes de Derecho. Arriba está la Constitución, en el medio están las leyes y por debajo están normas de menor jerarquía, como por ejemplo los acuerdos ministeriales. Entonces, en principio, si es que un acuerdo ministerial contradice lo que dice la ley tiene primacía. Y ese es el argumento que han utilizado en muchos de estos casos trabajadores para argumentar que el acuerdo ministerial emitido en el 2016 o el emitido en el 2015, según sea el caso, no tiene que aplicarse, sino que tenemos que regresar a la forma de cálculo que estaba vigente en el 2015 hacia atrás. Y esto no es poca cosa, ¿ah? Porque en el momento que uno hace esta jugada y le quita este factor de descuento en el tiempo, realmente los valores resultantes de la jubilación patronal se disparan. Yo les doy, por ejemplo, aquí un caso concreto para los abogados que nos estén escuchando para que lo puedan buscar. El caso 09359 raya 2019 raya 03299. Este es el caso Astinavi, donde un trabajador que se jubila ya vigente el acuerdo ministerial de 2015 demanda y dice, no, a ver, este acuerdo ministerial no me lo tienen que aplicar porque contradice lo que dice la ley, lo que dice el Código de Trabajo. La Corte Nacional acoge el argumento y, oh sorpresa, el fondo de jubilación patronal que había sido calculado según el acuerdo ministerial había sido de unos $15,000. Pero quitando este factor tiempo, el nuevo cálculo da 50,000. O sea, de repente, el empleador que pensaba de que había hecho las cosas según la ley, que había seguido lo que decía el Ministerio de Trabajo y que había estado tranquilo durante varios años de que había ya saldado esta obligación, de repente le dicen, no, aquí hay un error, usted ha aplicado una norma que no debió haber aplicado porque contradice una superior y a usted le toca entonces pagar la diferencia que son aproximadamente $35,000, ¿no? Entonces, esta idea de quitar el factor tiempo realmente afecta la jubilación patronal. El cálculo final a veces hemos visto cantidades astronómicas. En algunas de las consultas que hemos tenido, tuvimos, por ejemplo, una consulta donde una empresa que tiene 3 de estos casos, de repente, cuando uno suma el total que le tocaría pagar si es que estas 3 personas consiguen una sentencia favorable, estamos hablando de más de $100,000, ¿no? Entonces, esto aquí evidentemente está generando
un miedo muy razonable en la comunidad empresarial de que de repente todas las personas que han sido jubiladas, imagínense empresas que han estado aquí durante muchos años, que a lo mejor han jubilado decenas, quizás incluso cientos de trabajadores, pueden de repente encontrarse con demandas que les obliguen a duplicar o incluso triplicar lo que ellos ya han entregado, ¿no? Entonces, en vista de este panorama tan, tan preocupante, Ángel, ¿tú qué le aconsejarías tú a un empresario que esté siendo demandado utilizando este argumento o un empresario que esté por jubilar a un trabajador ahora? Bueno, primero permíteme que haga un comentario, pero yo primero le aconsejaría que nos contrate, evidentemente. Eh, una pequeña broma, pero bueno, yo creo que es razonable que exista esta especie de incertidumbre porque, por un lado, pues tienes a una persona que ha dicho, un empleador calcula con base a una norma que está vigente, que fue emitida por el Ministerio de Trabajo, y que después te digan, no, esa norma no sirve, a pesar de que no ha sido ni derogada ni declarada inconstitucional. Entonces, sí, evidentemente que esto crea bastante incertidumbre, atenta contra la seguridad jurídica, pero bueno, finalmente las situaciones se dan, los casos concretos se dan y hay que ver cómo se brindan soluciones específicas, ¿no? Tú me preguntas sobre soluciones o sobre recomendaciones que podríamos darles. Evidentemente, pues bueno, cada caso, cada juicio, cada situación tiene sus particularidades, ¿no? Y habría que revisar, pues, ¿no? Puntualmente cada caso. Pero si me permites, yo creo que aquí tendríamos dos escenarios, ¿no? Uno, el escenario que es de aquel empleador que ya ha sido demandado por una reliquidación de jubilación patronal. Y por otro lado, tendríamos el caso de empleadores que están por jubilar, es decir, no han llegado a una fase judicial, sino que están pensando o se enfrentan a la realidad de que tienen que jubilar a un trabajador, ¿no? Entonces, para el primer escenario, si ya estás en un juicio, yo creo que hay pues, bastantes argumentos en los cuales se puede reforzar, argumentos jurídicos, ¿no? Pues uno de ellos es que todavía esta decisión de la Corte Nacional no es un fallo de triple reiteración, es decir, no es que es una jurisprudencia de cumplimiento obligatorio. A modo de aclaración, para nuestros amigos que no son abogados, un fallo de triple reiteración es cuando la Corte Nacional de Justicia ha detectado tres casos en los cuales los hechos son iguales y en esos tres casos deciden al final que se va a tomar una sola decisión jurídica y eso se convierte en jurisprudencia obligatoria, ¿no? Evidentemente tiene que pasar por un proceso de aprobación de toda la Corte Nacional, pero a eso me refiero con un fallo de triple reiteración. Estos casos o esta resolución de la Corte en la que deciden no aceptar el descuento por el factor tiempo, todavía no es un fallo de triple reiteración, así que no es una jurisprudencia de cumplimiento obligatorio para los otros jueces. Segundo, que todavía no existe un pronunciamiento en firme ni puntual respecto a este tema de la Corte Constitucional, que es nuestro órgano de justicia más alto. Y tercero, que este acuerdo ministerial está vigente, el acuerdo ministerial que incluye este descuento financiero en el fondo, en el pago del Fondo Global, es un acuerdo que está vigente, es una norma vigente que fue emitida por autoridad competente, por tanto es aplicable, ¿no? Eso yo creo que desde el punto de vista, o en los casos donde ya exista un juicio. Ahora, si tienes el otro caso, es decir, todavía no, o sea, no estás en un proceso judicial, sino que te enfrentas a la situación de tengo que jubilar a un empleado y tengo estas dos opciones, le pago la pensión mensual o le pago la pensión, el fondo global. Yo creo que ante estas últimas resoluciones y para ser un poco más conservadores en este tema, pues recomendaríamos optar por el pago de la pensión mensual, ¿no?
como decíamos hace un rato, evidentemente esto está sujeto a revisión de cada caso en específico, pero esto es como una idea general, ¿no? Esto, recomendaciones en estos dos tipos de escenarios que evidentemente cualquier empleador se puede encontrar, ¿no? Esas pues Adrián serían básicamente lo que yo podría decirte. No sé si tú también tienes algo ahí que podría sugerirle a nuestros amigos. Claro, por supuesto. Yo creo que has dicho algo muy importante al principio. Esto todavía no está en piedra, ¿no? Es verdad que hay esta epidemia eh, de casos que están surgiendo, pero todavía no hay un pronunciamiento claro por parte de la Corte Nacional que diga que esto va a ser la forma como se va a calcular los fondos de jubilación patronal. Em, y la verdad es que en realidad hay argumentos de fondo muy sólidos, al menos en mi opinión, que hablan en contra de esta nueva forma de calcular el fondo de jubilación. Eh, yo primero cuestionaría de manera muy directa que realmente exista una contradicción entre lo que dice el acuerdo ministerial y y lo que dice la ley. Porque si regresamos al famoso artículo 216, el artículo 216 no es que no da un parámetro de cálculo, al contrario, lo deja en blanco. Esa es precisamente la raíz del problema. Entonces, en realidad, el acuerdo ministerial lo que está haciendo no está contradiciendo una norma, lo que está haciendo es aclarándola, está complementando algo que no está claro en la norma, ¿no? Y segundo, realmente lo que hace el acuerdo ministerial no es nada del otro mundo. Es de hecho algo que tiene muchísima lógica financiera. Es más, yo iría tan lejos como decir que incluso si no existieran estos famosos acuerdos ministeriales, yo creo que la fórmula de cálculo para llegar a este fondo de jubilación, a este fondo global, sería básicamente el mismo. ¿Por qué? A ver, no es lo mismo que yo reciba a cuentagotas, me invento yo, $100 durante cada mes del año que recibir en este momento yo en un solo cheque $1,200. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el primero de los casos, cuando yo recibo todo ese dinero ahora, yo tengo la oportunidad de invertirlo, de colocarlo en una póliza de inversión en el banco y obtener intereses. Entonces, si es que yo estoy obteniendo, en el primero de los casos, donde yo obtengo $100 mensuales durante 12 meses, comparado con el caso en que yo recibo un cheque de 1,200, yo en realidad estoy recibiendo más dinero en el segundo caso. Y eso se lo puede probar incluso de manera matemática. O sea, no es lo mismo recibir una pensión mensual que recibir un equivalente a todo eso sumado simplemente, ¿no? Entonces, en cualquier lugar del mundo, en cualquier sistema jurídico, siempre hay este ajuste para tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Este debe traer a valor presente. Y quitar y decir que ese cálculo que es tan básico, que es eh, digámoslo, esencial para una matemática financiera básica, decir que eso de alguna manera viola lo que dice el artículo 216, a mí me parece que es realmente una locura. Lamentablemente, quiero creer que es por un problema eh, digamos, de que quizás nuestros jueces saben derecho, pero quizás no necesariamente sean muy duchos en matemática financiera. Pero ellos al recalcular el fondo global de esta manera, sin tomar en cuenta un descuento por el tiempo, en realidad lo que están generando es un enriquecimiento sin causa. Porque en el momento de que se le entrega al trabajador este cheque que no tiene ningún factor de descuento en el tiempo, ellos realmente están recibiendo más, muchísimo más de lo que ellos estarían recibiendo si es que estuvieran recibiendo este pago mensual a través del tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo cuestionaría la existencia de una auténtica contradicción. A mí, yo no la veo, me parece que no hay realmente ahí un argumento técnico, matemático, económico para sustentar eso. Y también aquí yo creo que hay algo que es muy importante, que es el derecho constitucional a la seguridad jurídica, ¿no? Porque, como he mencionado, esto es grave.
esto es muy, muy grave, porque estamos ante una situación donde personas que ya pagaron este fondo de jubilación, este fondo para la jubilación, sienten que ya han cumplido su deber. Se han basado en una norma que está vigente, una norma que el propio Ministerio de Trabajo ha dicho, esta es la forma de calcular. Pueden de repente encontrarse con casos donde han jubilado a alguien hace 10 años, hace 20 años, y de repente les toca, y llega esta sorpresa, que tienen que pagarles el doble o hasta el triple de lo que ya les pagaron. Entonces, aquí en Ecuador, uno de los derechos constitucionales fundamentales es la idea de la seguridad jurídica. La idea de que nosotros como ciudadanos podemos confiarnos de la apariencia de buen derecho de lo que nos dicen, lo que nos dice el Estado, lo que nos dicen los jueces, lo que nos dicen las leyes. Entonces, si yo me he confiado en una norma vigente y que no ha sido declarada inconstitucional, como sería un acuerdo ministerial, para que de repente me quiten el tapete debajo de los pies y decirme, no, usted en realidad se equivocó y tiene que pagar el doble o el triple, me están violando ese derecho constitucional. Hay una seria violación al derecho a la seguridad jurídica. Y aquí yo realmente añadiría una última reflexión, más que una solución, quizá una invitación para futuras reflexiones. Esto es un tema que definitivamente va a afectar al empresariado en general. Cualquier empresa que haya estado suficiente tiempo en el mercado como para haber jubilado a una persona, léase, cualquier empresa que tenga más de 25 años de existencia o más de 20 incluso en algunos casos, es vulnerable a que de repente le venga esta sorpresa y que de repente se encuentre con una demanda de que no saben cómo ni dónde ni cómo fue, pero de repente les están exigiendo de que un pago que, como ya dije, a veces puede ser muy cuantioso. Estamos hablando de cifras que tranquilamente pueden ser llegar a los 50,000 y 100,000 dólares. O sea, entonces, sí sería necesario que los gremios, las cámaras, tomen cartas en el asunto y, primero que nada, se concienticen de que existe este problema, que yo creo que ya mucha gente se ha concientizado, ya hay, como dijo Ángel al principio, hay esta epidemia de casos donde estas demandas que ya se han vuelto muy comunes, especialmente en Guayaquil. Y quizás tomar esta conciencia ya como una cámara, quizás hacer algún tipo de acción por parte colectiva para que este problema sea resuelto. Eh, y yo creo que con eso, Ángel, hemos tocado la mayoría, sí, todos los puntos que queríamos tocar en nuestro diálogo. Y hemos Sí, acabado yo un creo, poco antes de lo que pensábamos, pero sí, aquí perfecto, aquí tenemos espacio eh, para contestar para cualquier duda preguntas. o comentario que tengan nuestros... Sí, tenemos algunas preguntas, voy a leer una que nos preguntan, ¿cuáles son los procesos judiciales en los que se han ventilado estos debates sobre la jubilación patronal? Bueno, justamente comentábamos hace un rato, Adrián, tú citaste, ¿no? Incluso el número de Sí, casos. Han sí, habido varios, ¿no? Como les decíamos, hay los casos en los que se ha identificado el problema de la edad, es decir, calcula la jubilación patronal con una edad de 89 años y no la de la expectativa de vida promedio del ecuatoriano 78, 77 años aproximadamente. Ese es un tipo de casos. Ahí hay algunos casos, alguna empresa, ahora se me escapa el nombre, tal vez Adrián en un momento lo puede comentar. Y hay el otro, de los otros casos en los que el problema es, piden el recálculo de la jubilación patronal por fondo global menos el descuento financiero. Entonces, hay esos dos tipos de casos, como les decíamos hace un rato. Por ejemplo, hay un caso sonado, famoso, de varios empleados en su momento Filambanco, que demandaron por el tema de jubilación patronal. Está el caso Astinave. Hay otra empresa ahora que se me escapa el nombre, Codesa, es el otro caso también, eh, que son algunos casos que han llegado a Corte Nacional y también hay unos casos interesantes de jubilación patronal, esto como un tema más académico,
que la Corte Constitucional ya ha reflexionado sobre el rubro de la jubilación patronal. Hay muchos casos de jubilaciones patronales de empresas públicas, pero lo interesante en estos casos o en estas sentencias de la Corte Constitucional es que hablan de que el, el núcleo de la jubilación patronal no es tanto el monto. Tan es así que incluso puede haber disminuciones, como la propia ley te establece incluso un mínimo, y no necesariamente estas disminuciones implican medidas regresivas de derechos, ¿no? Entonces, hay varios casos interesantes a nivel de Corte Constitucional. Hay estos otros que les comentábamos de Corte Nacional sobre estas problemáticas, ¿no? De básicamente recálculo de jubilación. Claro, a ver, voy a repetir el número del caso. El caso del 09 359 raya 2019 raya 03299. Es el caso Astinave. A ver, en Corte Nacional, los dos casos más sonados son el de Astinave, y el otro, el que hizo referencia a Ángel, el caso Codesa. Lamentablemente aquí no tengo el número aquí, pero si lo desea, escríbame. Mi correo electrónico está en la página web, y yo muy gustoso le doy el número y hasta una copia del caso, ¿no? Entonces, aquí son casos distintos, ¿ah? Hay que tener cuidado. Aquí, como yo mencioné en algún momento, hay dos tipos de casos, ¿no? Unos que son por retroactividad de la ley y otros que son por este tema de la jerarquía normativa. A mi conocimiento, y aquí pongo asteriscos 10.000, porque como los abogados aquí saben, los buscadores aquí de jurisprudencia son muy pobres, pero he buscado hasta más no poder, y a mi conocimiento, el único caso que se ha resuelto en temas de jerarquía normativa es el de Astinave, ¿no? Entonces, es un caso donde esta persona se jubiló ya estando vigente un acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial del año 2015, para ser más exactos, y la jueza de la Corte Nacional dijo, no, se tiene que entender que ese acuerdo ministerial es nulo porque contraviene el Código de Trabajo. Ese yo creo que es el más grave de todos estos enfoques, ¿no? Porque los otros, hay otros casos, por ejemplo, el caso Codesa, donde el problema ahí fue un problema de retroactividad, ¿no? Y de hecho ahí hay varios casos, incluso ya que han pasado no solamente el filtro de la Corte Nacional, sino que han acabado siendo ratificados por acción extraordinaria de protección, donde efectivamente se llega a esta conclusión de que si alguien obtuvo el derecho a la jubilación patronal antes del año 2015, no es procedente aplicarle después el acuerdo ministerial y el factor de descuento del tiempo. Ahora, yo también sería crítico de estos fallos, no por el principio de retroactividad de la ley, que me parece que es un principio que todo abogado es una cosa muy básica de derecho, ¿no? O sea, yo no lo cuestionaría por ese lado, sino porque, como mencioné antes, la idea de aplicar un descuento en el tiempo no es algo que nace del acuerdo ministerial, sino que es algo que nace de la lógica financiera. Cuando el artículo 216 del Código de Trabajo dice que se tiene que hacer un cálculo debidamente calculado, valga la redundancia, se tiene que entender que en ese debidamente calculado se incorpora algún tipo de factor de descuento en el tiempo. No hacerlo sería generar una especie de enriquecimiento sin causa por parte Claro. del trabajador, ¿no? Porque estaría, bueno, por razones que dije, estaría recibiendo mucho más de lo que recibiría en el otro escenario en el que se está pagando una pensión mensual. Entonces, otros casos que han habido ya, eso ya están en segunda instancia o en primera instancia, donde nosotros hemos asesorado hasta ahora no han pasado a la segunda instancia, pero es, eh, la percepción es que hay un deseo de, porque por si acaso, muchos de estos casos son los mismos abogados, ¿no? Entonces, quizás el objetivo final
de todo esto es que exista un fallo de triple reiteración en la Corte Nacional. No de la retroactividad del acuerdo ministerial, que eso bien o mal parecería ser que ya quedó más o menos zanjado por la Corte Constitucional, sino esta idea del principio de jerarquía normativa. Sí. Adrián, tenemos algunas preguntas. Yo creo que por tema tiempo vamos a ver una de las que tenemos, de las varias que tenemos. Y una de ellas dice, ¿cuál ha sido el argumento más común para pedir el recálculo del Fondo Global? Bueno, de los argumentos que han llegado hasta la Corte Nacional de Justicia, en número, de lo que yo he visto, la mayoría han sido por temas de retroactividad. El, Ángel mencionó el caso Filambanco, no recuerdo exactamente el número, pero creo que eran entre 15 o 20 casos que todos fueron en fila y que todos ganaron tanto en Corte Nacional como en Corte Constitucional. El caso Filambanco fue una serie de trabajadores que se les jubiló en el año 2010. Impugnaron en su momento el cálculo del Fondo Global de Jubilación, y como aquí en este país los juicios demoran años y años y años, hasta los siglos de los siglos, amén, acabó esto siendo resuelto posterior a que el acuerdo ministerial de 2015 haya estado vigente. Y el juez que resolvió esto aplicó el acuerdo ministerial, y eso tanto la Corte Nacional como la Corte Constitucional dijeron, no, esto no procede, esto realmente sería una aplicación retroactiva de la ley. Casos donde se haya aplicado este principio de jerarquía normativa, este argumento, desconozco el número total en primera y en segunda instancia, pero hay bastantes. O sea, esto es algo que lo estamos viendo. Estamos viendo que hay bastantes demandas donde se dice el acuerdo ministerial, sea del 2015 o del 2016, no aplica porque está por debajo del Código de Trabajo, y el Código de Trabajo se tiene que interpretar de esta manera. Pero el único que a mi conocimiento ha llegado hasta ahora a la Corte Nacional es el caso Astinave, el que di el número, y ese caso no ha sido, no recuerdo en este momento exactamente las razones, pero ese no ha acabado en la Corte Constitucional. Entonces, esta idea del principio de jerarquía normativa no ha pasado el filtro de la Corte Constitucional, y no ha pasado por una triple reiteración en la Corte Nacional. Entonces, todavía es algo que está abierto al debate. Sí. Entonces, como yo mencioné, si que hay aquí empresarios que han sido demandados por esto, no se preocupen, hay todavía buenos argumentos, muy buenos argumentos para pelear esto, pero sí, es un problema que todos lo tenemos que tener raro. Sí, sí, Adrián, y también sí nos preocupa, bueno, personalmente también, que en otro caso, no sobre jubilación patronal, sino indemnización por despido a personas con discapacidad, la Corte ha tomado como unas decisiones bastante difíciles de entender, porque sí, apartándose de toda lógica, en otros casos deciden eh, no aplicar ciertos principios generales del derecho, y la verdad es que eso es preocupante. No vamos a hablar de estos casos en particulares de indemnización a trabajadores que tienen dentro de su hogar alguien que está bajo su cuidado y que tiene discapacidad. Y no vamos a entrar en ese tema, un tema bastante polémico. Ahí lo dejo nada más como en cápsula para un próximo webinar, y para también que nuestros asistentes se puedan conectar a ese próximo webinar. Pero sí nos preocupa que estas decisiones que está tomando la Sala de lo Laboral de la Corte pues incidan de mala manera en estos casos de jubilación patronal, ¿no? Entonces, sí es un tema que hay que tomar en cuenta los gremios, las cámaras y también las personas, porque hay muchos casos en los que hay personas que han tenido gente a su cargo, empleados por mucho tiempo, y que también son sujetos de estar en estos problemas de jubilación patronal, ¿no? Me refiero a personas naturales. Entonces, sí es preocupante, como decías tú, Adrián, de estos
estas decisiones que toma la Corte Nacional y que, bueno, pues ahí finalmente si alguna persona que ustedes conozcan que está en estos casos, pues como decía Adrián, ¿no? Hay también argumentos que se pueden decir y la ventaja es que son también argumentos bastante sólidos. Agradecemos a todos los que se han conectado. Esperamos poderlos ver en un próximo webinar. Ya ahí dejo en el tintero este tema de la indemnización a empleados y el tema de la discapacidad, que también será algo interesante que podemos comentarlo en una próxima ocasión. Excelente. Bueno, ha sido realmente un placer tenerlos a todos ustedes y esperamos vernos pronto.